buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a ponernos sobre Formosa, vamos a enfocarnos de nuevo ahí. Ahí hubo un estallido, tiene que ver con la decisión del gobernador Gildo Infran de retrotraer la política sanitaria a la fase más rígida de la cuarentena, asustado por la aparición de muchos casos de coronavirus para lo que es la performance formoseña, que es bastante baja, una de las más bajas del país. Pero detrás de este problema que produjo un estallido, normalmente se dice un estallido de la clase media formoseña, podemos encontrar una especie de mapa de Formosa, de mapa sociológico, productivo, de mapa laboral de la provincia, que interesa ¿por qué? No solamente por Formosa, sino porque puede ser una especie de espejo de muchas otras provincias y probablemente un espejo cada vez más fiel de lo que sucede en la totalidad del país. ¿A qué me refiero? A que la cuarentena no es homogénea. Un empleado público se le impone el encierro, se le impone la cuarentena y sigue cobrando todos los meses su sueldo. Un maestro, un policía, digamos, cualquier persona de la administración de cualquier provincia o del Estado Nacional. Si es un trabajador privado, imaginemos el empleado de un restaurante que le dicen no podés más ir a trabajar, un mes, 2 meses, 3 meses, se lo auxilia con lo que existía hasta hace un par de meses, el ATP, después deja de tener ingresos, se lo condena a la pobreza en un santiamén. ¿Cómo pensó esta medida Gildo Infran? La pensó pensando en sus votantes. ¿Quiénes son sus votantes? Los empleados públicos de la provincia de Formosa. Y ahora quiero leerle algunos datos para entender de qué estamos hablando. Trabajadores privados registrados, formales, en el país, son aproximadamente, según el INDEC, 149 cada 1000 personas. Cada 1000 personas hay 149 empleados privados registrados. En Formosa hay 44. 149 promedio del país. Formosa 44 cada 1000. Trabajadores provinciales. El promedio de todas las provincias son 52 cada 1000 habitantes. En Formosa son 80 cada 1000 habitantes. Vamos al tipo de empleo más moderno, que es el empleo industrial. En general en el país hay 27 personas cada 1000 empleadas en la industria. En Formosa no son 27 cada 1000, son 3 cada 1000. Proporción de empleados públicos sobre empleados privados. En general en el país hay 35% de empleados públicos sobre empleados privados. ¿Sabe cuánto hay en Formosa? El 167% de empleados públicos sobre privados. ¿Qué quiere decir? Que hay dos sociedades. Una que puede tranquilamente pasarse los meses que sean en cuarentena sin ir al lugar de trabajo porque el Estado lo sigue asistiendo. Hay otra sociedad que necesita ir a trabajar para seguir cobrando. En Formosa el 10% de la población recibe la UH. Estamos hablando todo de empleo registrado, no hablamos del empleo no registrado, que es asistido también por el Estado a través de la acción social. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estalló en Formosa? Una sociedad que por necesidad o no, por su situación de pauperización extrema o no, vive del Estado, de otra que se perjudica en este caso con la acción del Estado. Esta es una grieta que no es ideológica, es una grieta productiva que entró en conflicto violento, una especie de fenómeno que nunca tuvimos en la Argentina, ni en la década del 70, lucha de clases. Empieza a ser así en toda la Argentina. Un mundo que vive del Estado de otro que tiene que vivir de sí mismo. ¿Vamos a una situación de mayor tensión? Esta es la pregunta que nos llega desde Formosa.
Carlos, vos hablás de grietas, estamos hablando de Formosa, pero la sensación es que las grietas parecen representar casi todo lo que está pasando en la Argentina y en la política, incluidas sobre todo las que están adentro de esta coalición de gobierno. Otra sociedad que estalla, como decías vos recién, parece ser la de la coalición de gobierno. ¿Crees que esto de los Sardo es ese punto de giro que recorre otro destino de acá en más para el gobierno? Yo creo que hay una ambigüedad que ensayó desde el comienzo Alberto Fernández, que es una ambigüedad un poco infantil, un poco ingenua. ¿A qué me refiero? Voy a ser muy crudo con lo que voy a decir. No políticamente incorrecto, hiper incorrecto. Si yo soy un político medianamente vivo y mi jefa, la que me puso, tiene semejante problema con la justicia, si algo no voy a querer mostrar es mi política judicial. La voy a tratar de esconder. Voy a mostrar si puedo mi política fiscal, mi política de deportes, qué hago con la salud. Bueno, está la cuarentena que distorsiona todo. Todo menos eso, digamos. Todo, y sí, porque tengo un problema enorme ahí. Voy a tener que hacer cosas feas en ese campo. Me están pidiendo que haga cosas feas. No voy a poner la linterna ahí. Fernández quiso, por un lado, creo que esto se terminó con la salida de los Sardo. Por un lado, satisfacer una demanda de justicia que viene de la clase media y le viene sobre todo de la oposición. No hay que olvidarse que él asumió en medio de banderazos alrededor de la figura de Macri, que era una figura súper desgastada. Quiere decir que no eran banderazos por Macri, eran banderazos por lo que un sector de la sociedad encarnaba en el gobierno de Macri, que era la expectativa de una regeneración institucional. Le quiere cumplir al banderazo y le quiere cumplir a Cristina. Puso a los Sardo como una especie de máscara de lo que tenía que hacer. No funcionó. Y es obvio que no iba a funcionar. ¿Qué está haciendo ahora? Entregándole esa política a... Mira, tenés problemas con la justicia, crees que hay lawfare, no te gusta nada de lo que hago, decís que mi reforma judicial no es reforma. Encárgate vos, toma, te doy la llave, administra vos el tema de la justicia y no me vengas más con reproches. Creo que en el fondo es eso, que es entrar en una relación de mayor comodidad con Cristina Kirchner y bajar notoriamente una bandera. Y al mismo tiempo, Carlos, ¿te imaginás que esto se va a traducir en un proceso de radicalización mayor a Alberto Fernández, más parecido al enojo que veíamos el lunes pasado en la sesión, en la apertura de sesiones ordinarias, o va a volver a intentar el albertismo que queda en el gobierno, a mostrarse nuevamente con un tono más moderado, siguiendo esta lógica de diferenciarse de Cristina? La pregunta es, ¿para qué lo buscó Cristina? ¿Lo buscó porque lo necesitaba para llegar a un sector de la sociedad al que ella no llega? Bueno, en la medida en que nos acerquemos a las elecciones, vamos a ver de nuevo ese montaje de un Alberto moderado y ella conciliando con ese Alberto moderado después de haberle sacado el Ministerio de Justicia. Pero hay margen para eso, perdón, después de esto que vimos en los últimos días, porque digo, en una semana fue la apertura de sesiones, en el medio de la vacunación VIP que sigue teniendo algunos chispazos, después Cristina hablando, después lo que pasó en Formosa y el apoyo de Alberto Fernández, y termina con los Sardo. Son muchas señales todas juntas. Para vos, pero para él no, porque él cree que todo se puede hacer con palabras, que la realidad es de goma, que hay magia con las palabras. Entonces va a tratar de nuevo de plantear, de hecho, que no vaya Mena, nos lo van a presentar como una señal de moderación. ¿Y por qué no va Mena? Que sería el hombre de Cristina, el hombre de Cristina, el hombre de la Cámpora, que está asociado a Cristina por 1000 razones, entre otras porque está procesado por el acuerdo con el memorándum con Irán. El hombre que manejaba todo el mundo institucional desde la AFI de Parrilli. ¿Por qué no va él? Bueno, porque tienen un gran miedo a un banderazo, un cacerolazo. Entonces siguen en ese problema. ¿Por qué? Porque es un problema sin solución. Por un lado está Cristina, que pide determinadas prestaciones, y por el otro lado está la sociedad que no tolera esas prestaciones. Y en el medio está Alberto Fernández haciendo malabares con palabras. Gracias.